Finanzas personales. ¿Cómo invertir en ti mismo? Imagina por un momento que todo el dinero del mundo desapareciera. No habría cuentas bancarias, ni inversiones, ni propiedades que pudieran sostenerte. Lo único que quedaría sería lo que llevas dentro. Tu mente, tus habilidades, tu fortaleza, tu capacidad de reinventarte y de avanzar incluso cuando el suelo se tambalea. En ese escenario se vuelve evidente algo que casi siempre se olvida: el valor más caro, el activo más difícil de reemplazar, eres tú mismo. Durante años se nos ha enseñado a medir nuestra vida con cifras externas: cuánto ganamos, cuánto ahorramos, cuánto acumulamos, pero pocas veces nos detenemos a calcular el valor de lo que somos. La paradoja es que cuando alguien logra aumentar su valor interno, ya sea desarrollando nuevas habilidades, cuidando su energía, cultivando su mente o construyendo relaciones sanas, el dinero externo suele llegar como consecuencia natural. No es casualidad. Lo que el mercado recompensa es, en el fondo, el reflejo de lo que una persona se ha atrevido a construir dentro de sí. El problema es que muchos persiguen el dinero como si fuera un fin aislado, sin comprender que las finanzas personales son, en gran medida, un espejo del desarrollo personal. Una persona que no invierte en sí misma puede ganar dinero, sí, pero rara vez podrá mantenerlo o multiplicarlo. En cambio, quien decide volverse su mejor proyecto de inversión, construye un patrimonio invisible que se traduce en oportunidades tangibles, mejores ingresos, mayor libertad y una vida que no depende únicamente de lo que dicten las circunstancias externas. Invertir en uno mismo no es un concepto abstracto. Es tan concreto como decidir dormir lo suficiente para rendir mejor al día siguiente, como dedicar una hora diaria a leer sobre un tema que fortalezca tu mente, como atreverte a entablar una conversación con alguien que podría abrirte una puerta, o cómo organizar tu tiempo para dejar de malgastarlo en actividades que no suman nada. Cada acción de este tipo es un depósito en una cuenta invisible que tarde o temprano empieza a dar intereses. El desafío está en que este tipo de inversión no se mide de inmediato. Comprar un curso, mejorar tu alimentación, entrenar tu disciplina o ampliar tu círculo de relaciones puede no mostrar resultados en un día ni en una semana. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa acumulación de esfuerzos genera un efecto multiplicador mucho más poderoso que cualquier otra inversión externa. El retorno es evidente: más confianza, más capacidad de generar ingresos y más herramientas para superar los obstáculos que inevitablemente se presentan en la vida. Este libro no pretende ser un listado frío de pasos financieros. Es más bien un viaje que comienza en tu interior y se expande hacia afuera. Empezaremos explorando cómo se construye la arquitectura invisible de la riqueza: tu mentalidad, tu energía y tu identidad. Después entenderás cómo multiplicar ese capital interno a través de habilidades, relaciones y aprendizajes que nunca pierden valor. Más adelante, veremos cómo esas inversiones intangibles se traducen en acciones concretas que mejoran tu tiempo, tu educación y tus experiencias. Y finalmente, cómo todo ese proceso interno se refleja en dinero real y en algo todavía más importante: libertad. Lo que escucharás es un recordatorio de que la primera riqueza no se encuentra en una cuenta bancaria ni en un portafolio de inversiones, sino en ti mismo. Desde el momento en que decides elevar tu valor personal, empiezas a construir la única base sólida que te permitirá sostener cualquier otro tipo de riqueza. Así que mientras avanzamos, mantén presente esta idea: el mundo puede cambiar, los mercados pueden fluctuar y las circunstancias externas pueden desmoronarse. Pero si tú te conviertes en tu proyecto más importante, siempre tendrás la capacidad de empezar de nuevo y de reconstruir lo que haga falta. Porque al final, el valor más caro del mundo
ese que nadie puede arrebatarte ni depreciar, eres tú. Capítulo 1. El espejo financiero. ¿Cuánto vales cuando nadie te paga? La mayoría de las personas mide su valor personal a través del salario que reciben o de los ingresos que son capaces de generar cada mes. Es un reflejo que parece lógico. Si alguien gana más que otro, se asume que es porque vale más en términos de talento, esfuerzo o inteligencia, pero esa lógica es engañosa y, en muchos casos, destructiva. El verdadero valor de una persona no se encuentra en lo que alguien más está dispuesto a pagarle, sino en lo que esa persona puede aportar, incluso cuando no hay un cheque de por medio. Pregúntate esto: si mañana desapareciera tu trabajo, si por alguna razón dejaras de recibir tu salario o tus ingresos actuales, ¿qué quedaría de ti? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué maneras de resolver problemas, qué capacidad de generar nuevas oportunidades tendrías en tus manos? Esa es la medida real de tu valor, el espejo más sincero que te muestra quién eres en términos financieros y personales. Lo interesante es que este espejo no miente. Si lo que ves es frágil, si dependes completamente de un ingreso externo para sentir seguridad, entonces es momento de trabajar en ti, porque la seguridad financiera no está en un contrato, ni en un jefe, ni siquiera en un negocio que hoy funciona bien. Está en la capacidad de reinventarte, en lo que sabes hacer, en lo que puedes crear, en lo que aportas a otros de manera tan valiosa que tarde o temprano se convierte en ingresos. Ese valor no aparece de la nada. Se construye, se alimenta cada vez que aprendes algo nuevo, que desarrollas una habilidad que otros necesitan, que fortaleces tu disciplina y que entiendes cómo gestionar tus propios recursos. La gente suele creer que invertir en sí mismo es un lujo, un gasto secundario, pero en realidad es la inversión más urgente y la que más protege frente a la incertidumbre. Porque el mundo cambia. Los mercados fluctúan, las empresas desaparecen, pero tu valor interno te acompaña donde quiera que vayas. Aquí es donde conviene distinguir entre precio y valor. El precio es lo que alguien más te paga, lo que una empresa decide depositar en tu cuenta o lo que un cliente acuerda darte por un servicio. El valor, en cambio, es lo que tú representas en esencia, lo que eres capaz de resolver, tu creatividad, tu forma de pensar, tu experiencia acumulada. El precio puede bajar o subir, pero el valor se expande en la medida en que lo cultivas. Si lo ignoras, se estanca. Si lo trabajas, crece. Quien se enfoca únicamente en su precio, en el dinero que recibe hoy, vive atrapado en una especie de cárcel invisible. Cada decisión depende de si ese ingreso se mantiene o no. Pero quien se enfoca en su valor entiende que siempre puede crear nuevas fuentes de ingresos, porque el verdadero capital no está en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de generar soluciones y de aportar a los demás algo que no pueden ignorar. Piénsalo así. Las personas más buscadas en cualquier industria no siempre son las que acumularon más títulos o las que pasaron más años en un escritorio. Son las que se atrevieron a convertirse en indispensables. Aquellas que, incluso si no están en una nómina, tienen algo tan valioso que los demás buscan trabajar con ellas, aprender de ellas o asociarse con ellas. Eso es valor. Y lo extraordinario es que no depende de que alguien te lo otorgue. Depende de que lo construyas cada día. Mirarse en el espejo financiero es incómodo, porque desnuda la dependencia que muchos tienen de un ingreso fijo. Pero también es liberador, porque te muestra que tu vida no tiene que girar en torno a lo que alguien más decida pagarte. A partir de aquí, la pregunta ya no es cuánto ganas hoy, sino cuánto podrías generar si mañana todo cambiara. Esa pregunta, aunque desafiante, es la que abre el camino a una verdadera independencia.
En este viaje vamos a regresar varias veces a este espejo, porque será tu punto de referencia para medir tu progreso. Cada nueva habilidad, cada hábito que incorpores, cada inversión en tu mente o en tu cuerpo es una manera de limpiar ese reflejo y de volverlo más fuerte. Cuando logres mirarte ahí y reconocer que incluso sin un pago externo, tu valor sigue intacto, entonces habrás dado uno de los pasos más poderosos hacia la libertad financiera. Capítulo 2. Salud, energía y dinero. La Trinidad olvidada. Se suele hablar del dinero como si fuera un recurso aislado, separado de todo lo demás. Sin embargo, existe una verdad que rara vez se menciona con suficiente fuerza. Tu capacidad de generar riqueza está directamente conectada con tu salud y tu energía. Puedes tener el mejor plan financiero del mundo, la estrategia más sofisticada, la agenda más detallada, pero si tu cuerpo está agotado, tu mente está dispersa y tu energía se apaga cada día un poco más, entonces cualquier plan se convierte en un esfuerzo incompleto. La salud, la energía y el dinero forman una trinidad que no puede separarse sin consecuencias. Son tres piezas de un mismo sistema. Si una falla, tarde o temprano, las otras se ven afectadas. Muchas personas persiguen el dinero con tanto afán que descuidan su cuerpo. Sacrifican el sueño, olvidan la alimentación, llenan sus días de estrés, y cuando finalmente alcanzan cierta estabilidad económica, descubren que han pagado un precio demasiado alto. No tienen fuerza para disfrutarla. Es como haber construido una cuenta bancaria sólida a costa de vaciar la cuenta más importante, la del bienestar personal. El dinero necesita tiempo y enfoque para multiplicarse, y esos dos elementos dependen de tu energía. No se trata solo de estar sano en términos médicos, sino de tener la vitalidad suficiente para enfrentar los retos diarios, para mantener la concentración durante horas de trabajo productivo, para pensar con claridad en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Esa energía es la que sostiene la disciplina, la creatividad y la perseverancia, que son ingredientes esenciales para prosperar financieramente. Lo curioso es que la mayoría sabe que la salud es importante, pero muy pocos la ven como una inversión financiera. La interpretan como una cuestión secundaria, un tema personal que no tiene relación directa con sus ingresos. Nada más lejos de la realidad. Cada hora de sueño que decides proteger, cada alimento que eliges con conciencia, cada pausa que tomas para moverte, son pequeñas inversiones que mantienen en marcha la maquinaria que te permite generar valor. Quien descuida ese aspecto, tarde o temprano, enfrenta el costo oculto, cansancio crónico, decisiones equivocadas, oportunidades perdidas por falta de energía y, en muchos casos, gastos inesperados que consumen lo que tanto trabajo costó acumular. Piensa en esto. ¿Qué sentido tiene perseguir la libertad financiera si el cuerpo está preso de dolores, agotamiento o enfermedades que pudieron prevenirse? La verdadera riqueza no es solo tener dólares en una cuenta, sino tener la energía para disfrutarlos, para viajar, para compartir con quienes amas, para seguir aprendiendo y creciendo sin que el cansancio te detenga. Por eso este capítulo es un recordatorio de algo esencial. Invertir en tu salud y tu energía no es un lujo, es la base misma sobre la que se sostiene cualquier proyecto de prosperidad. El mercado puede recompensar tu talento, tus habilidades y tus ideas, pero si no tienes la fuerza para ponerlas en práctica, ese valor se reduce. Tu mente funciona mejor cuando tu cuerpo está fuerte, tus ideas fluyen cuando tu energía no está drenada, y tu disciplina se sostiene cuando tienes vitalidad. No se trata de buscar la perfección ni de convertirte en un atleta profesional.
sino de entender que cada elección diaria suma o resta a esa cuenta invisible. El verdadero desafío es la constancia, alimentarte con inteligencia, dormir lo suficiente, cuidar tus emociones, moverte con frecuencia y no caer en la trampa de creer que el sacrificio extremo es sinónimo de éxito. El sacrificio que te roba salud y energía nunca es rentable. Recuerda, el dinero sin salud es una riqueza incompleta. La energía sin propósito se desperdicia. Y la salud sin un proyecto que la motive se diluye en rutina. Pero cuando los tres se alinean, la vida cambia. Porque no solo tienes recursos para crecer, sino la fuerza para disfrutarlos y la claridad para usarlos en lo que realmente importa. Porque la salud y la energía son la gasolina, pero la dirección que le das a esa fuerza está determinada por tu forma de pensar. Capítulo 3. Tu mentalidad, la moneda invisible. Hay un recurso que no aparece en las cuentas bancarias, que no se refleja en estados financieros ni se mide en cifras exactas, pero que determina con absoluta claridad hasta dónde puede llegar una persona en su vida económica. Su mentalidad. Es una moneda invisible que opera en silencio, moldeando cada decisión, filtrando cada oportunidad y estableciendo los límites de lo que creemos posible. Tu mentalidad es el terreno en el que germinan las acciones financieras. Si ese terreno está erosionado por pensamientos de escasez, miedo o resignación, cualquier intento de prosperar se convierte en un esfuerzo aislado que difícilmente perdura. En cambio, cuando la mente se expande hacia la posibilidad, hacia la abundancia, hacia la confianza en el aprendizaje continuo, las acciones externas adquieren una fuerza multiplicadora. No se trata de pensamientos positivos vacíos, sino de la manera en la que interpretas la realidad y eliges responder ante ella. El dinero fluye hacia quienes saben gestionarlo, pero también hacia quienes creen que pueden hacerlo crecer. La mente actúa como un imán. Atrae o rechaza oportunidades según los filtros internos con los que observas el mundo. Dos personas pueden enfrentar la misma circunstancia. Una ve un obstáculo imposible, la otra identifica un reto que puede transformarse en ganancia. La diferencia no está en el escenario, sino en el marco mental con el que se aborda. Aquí es donde conviene detenerse a reflexionar. ¿Qué historias te cuentas sobre el dinero? ¿Lo ves como algo que escasea, que solo algunos pueden alcanzar, o como un recurso que se expande a través del esfuerzo, la creatividad y la disciplina? Esas narrativas silenciosas son las que guían tu comportamiento. Quien piensa que el dinero siempre se va, lo gasta sin cuidado, confirmando su propia creencia. Quien cree que el dinero puede crecer, se enfoca en sembrar habilidades, en generar valor, en construir activos que se multiplican. La mente, en este sentido, es profecía autocumplida. Invertir en tu mentalidad significa vigilar lo que consumes cada día, no solo en términos de alimentos para el cuerpo, sino de información para la mente. Lo que escuchas, lo que lees, lo que conversas, lo que permites que se instale en tus pensamientos, todo contribuye a crear la percepción que tienes de ti mismo y del dinero. Esa percepción, con el tiempo, se traduce en hábitos, y esos hábitos definen tu realidad financiera. El problema es que muchas veces cargamos con creencias heredadas que nunca cuestionamos. Frases como "el dinero es sucio", "los ricos son egoístas" o "hay que sufrir para poder ganar", se convierten en límites mentales que operan sin que nos demos cuenta. Cuando alguien con estas ideas recibe más dinero del que cree merecer, lo pierde rápido, lo rechaza o lo malgasta, porque su mente busca regresar al terreno que le resulta familiar. Por eso, cambiar de mentalidad no es un lujo,
Es una necesidad urgente para cualquiera que desee prosperar de manera sostenible. La mentalidad expansiva no se construye de un día para otro. Requiere práctica, autoconciencia y, sobre todo, coherencia entre lo que piensas y lo que haces. No basta con repetirte que puedes lograr algo. Necesitas entrenar a tu mente para ver posibilidades, para no rendirse al primer fracaso, para entender que los errores no son un final, sino un aprendizaje. Cada vez que eliges interpretar un obstáculo como una oportunidad de crecimiento, estás invirtiendo en tu moneda invisible. El retorno de esa inversión es extraordinario. Una mentalidad sólida abre puertas incluso cuando las circunstancias externas son desfavorables. Te da la serenidad para no dejarte arrastrar por el pánico colectivo en tiempos de crisis y la claridad para actuar cuando los demás se paralizan. En otras palabras, te permite convertirte en arquitecto de tu vida financiera en lugar de ser solo un espectador pasivo. Aquí descubrimos que la mentalidad es el volante que define hacia dónde se dirige ese vehículo. Puedes tener fuerza y vitalidad, pero si tu mente apunta hacia el miedo, terminarás conduciendo en círculos. En cambio, una mentalidad enfocada en la creación, la abundancia y el aprendizaje continuo te permite avanzar en línea recta hacia un futuro de crecimiento. Al mirar tu vida desde esta perspectiva, entenderás que tu mentalidad no solo afecta tus finanzas, condiciona tus relaciones, tu productividad, tu manera de negociar y hasta tu capacidad de disfrutar lo que ya tienes. Es un lente a través del cual ves todo, y si ese lente está sucio por creencias limitantes, nunca verás con claridad las oportunidades que te rodean. Capítulo 4. Habilidades que nunca se devalúan. Cuando hablamos de dinero, solemos pensar en cifras que suben y bajan, en mercados que fluctúan, en productos que pierden vigencia o en tecnologías que envejecen. Todo lo material está expuesto al desgaste del tiempo, al cambio de tendencias y a la incertidumbre. Pero hay algo que permanece sólido, que no pierde valor aunque cambien las reglas del juego: las habilidades que desarrollas dentro de ti. El dinero puede perderse, las inversiones pueden fallar, las empresas pueden quebrar, pero las habilidades que has cultivado viajan contigo a donde vayas. Son tu patrimonio invisible, ese que nadie puede arrebatarte y que siempre puedes convertir en nuevas oportunidades. Piénsalo, una persona que domina el arte de comunicarse con claridad siempre será buscada en cualquier industria y en cualquier época. Quien sabe resolver problemas complejos siempre tendrá un lugar en la mesa donde se toman decisiones. Quien desarrolla creatividad, adaptabilidad y liderazgo jamás queda sin opciones, porque esas son las capacidades que sostienen la riqueza incluso en tiempos de crisis. Las habilidades son como llaves maestras que abren puertas en distintas áreas de la vida. No importa si se trata de un negocio propio, de un empleo en una gran empresa o de un proyecto independiente. La capacidad de persuadir, de analizar, de negociar, de aprender rápido y de trabajar en equipo son activos que nunca pierden vigencia. En realidad, son más valiosos cuanto más cambiante se vuelve el mundo, porque mientras muchos se paralizan frente a lo nuevo, quienes tienen estas habilidades se adaptan y prosperan. Uno de los errores más comunes es pensar que el valor de una persona está en lo que estudió formalmente. Los títulos pueden ser un punto de partida, pero no garantizan permanencia en un mercado que cambia a velocidad vertiginosa. Lo que de verdad asegura tu lugar es la capacidad de aprender constantemente y de traducir ese aprendizaje en habilidades aplicables. Es por eso que quienes dedican tiempo a entrenar su comunicación, a pulir su pensamiento crítico, a dominar herramientas tecnológicas o a fortalecer su inteligencia emocional, suelen estar un paso adelante de los que se conforman con lo que aprendieron años atrás. La vida financiera refleja con precisión este principio.
Una persona con pocas habilidades transferibles queda atrapada en la dependencia de un único ingreso, porque no tiene otra forma de ofrecer valor. Pero alguien con un conjunto de habilidades sólidas puede generar ingresos de diferentes maneras: emprender, enseñar, colaborar, innovar. La seguridad real no está en un contrato, sino en la certeza de que, sin importar lo que ocurra, tienes dentro de ti las herramientas para volver a empezar. En este punto conviene que te preguntes, ¿qué habilidades estás desarrollando hoy que seguirán siendo útiles dentro de 10 años? No todas lo son. Hay destrezas que pierden relevancia con rapidez, porque la tecnología o las tendencias las vuelven obsoletas. Pero hay otras que trascienden cualquier cambio: comunicarte de forma clara, aprender con rapidez, liderar equipos, resolver conflictos, tomar decisiones bajo presión, pensar de manera estratégica y mantener relaciones sanas. Estas son las que jamás se devalúan. Cada habilidad de este tipo que desarrolles es como agregar un lingote de oro a tu patrimonio invisible. No ocupa espacio físico, no necesita resguardo en una caja fuerte y no depende de las fluctuaciones del mercado. Crece contigo, se refuerza cada vez que la utilizas y multiplica tu capacidad de generar riqueza. Alguien que invierte tiempo en perfeccionar estas competencias nunca queda vacío, porque, aún en la peor crisis, puede transformar su conocimiento en valor para otros. Recuerda algo importante: en un mundo donde la información está al alcance de todos, la diferencia ya no está en lo que sabes, sino en lo que eres capaz de hacer con lo que sabes. Ahí radica el poder de las habilidades. Son la traducción práctica del conocimiento, el puente entre las ideas y los resultados. Al mirar tu vida desde esta perspectiva, entenderás que cada minuto que dedicas a fortalecer tus habilidades no es tiempo perdido, sino una inversión con el retorno más seguro. Las cosas materiales pueden esfumarse, pero tu capacidad de crear valor nunca desaparece. Y cuando haces de esa capacidad tu mayor activo, el dinero se convierte en una consecuencia y no en una preocupación constante. Las habilidades brillan aún más cuando se conectan con las personas adecuadas. Capítulo 5. Relaciones como activos. La riqueza de tu círculo. El dinero puede abrir puertas, pero son las relaciones las que las mantienen abiertas. A lo largo de la historia, se ha visto cómo las conexiones humanas han impulsado proyectos, creado imperios, salvado negocios en crisis y dado origen a ideas que transformaron industrias enteras. La riqueza de tu círculo no se mide por la cantidad de contactos en tu teléfono, sino por la calidad de los vínculos que construyes y la confianza que generas en ellos. Una relación sólida es como un activo que, bien cuidado, se aprecia con el tiempo. Mientras los bienes materiales se desgastan, los vínculos humanos se fortalecen cuando se nutren con honestidad, lealtad y valor mutuo. Y lo fascinante es que, al igual que con una inversión, cuanto más aportas a una relación, más probabilidades tienes de recibir beneficios a futuro. Estos beneficios no siempre son financieros. A veces se manifiestan en oportunidades, aprendizajes, protección o alianzas estratégicas que no hubieras conseguido por ti mismo. Un error común es pensar que las relaciones se buscan solo cuando se necesita algo. Esa mentalidad reduce los lazos humanos a meras transacciones y con el tiempo destruye la confianza. La verdadera riqueza de un círculo está en cultivar relaciones mucho antes de que surja la necesidad. Significa sembrar confianza, dar sin esperar, ser generoso con tu tiempo y con tu conocimiento. Así, cuando llegue el momento en que precises ayuda, tu círculo será un verdadero soporte y no una lista de conocidos indiferentes. Piénsalo,
Muchas de las mayores oportunidades en la vida no llegan por anuncios ni por convocatorias abiertas, sino por recomendaciones, invitaciones y referencias de alguien que confía en ti. Cuando alguien habla bien de tu trabajo en una mesa donde no estás presente, ese acto de confianza puede valer más que años de esfuerzo aislado. Ese es el poder silencioso de una red sólida. Las relaciones como activos no significan rodearse de muchas personas sin rumbo. Significa ser consciente de quienes forman parte de tu entorno cercano. Si estás rodeado de personas que se quejan, que viven atrapadas en la escasez mental o que desprecian la posibilidad de crecer, esa energía se contagia y limita tu expansión. En cambio, si construyes vínculos con personas que creen en el progreso, que te retan a superarte, que celebran tus logros y que también te confrontan cuando te alejas de tus valores, tu riqueza invisible se multiplica. Cuidar tu círculo también implica un ejercicio de selección. No se trata de elitismo, sino de responsabilidad con tu propio futuro. No todas las personas tienen que estar cerca de ti, y aprender a marcar distancia con quienes drenan tu energía es tan importante como acercarte a quienes la potencian. La riqueza de un círculo no se mide en cantidad, sino en calidad. Un solo vínculo de confianza puede abrir más puertas que 100 contactos superficiales. Además, nunca olvides que las relaciones no se tratan solo de recibir. La manera más poderosa de fortalecer tu círculo es siendo alguien que aporta. Cuando das valor, ya sea compartiendo conocimiento, conectando personas, escuchando de verdad, o siendo un apoyo en momentos difíciles, te conviertes en alguien indispensable. La riqueza de tu círculo no está en cuántos pueden ayudarte a ti, sino en cuántos saben que pueden contar contigo. Si entiendes esto, comprendes que cada persona en tu vida puede ser vista como un activo único, con un valor que no siempre se mide en dinero. Algunos aportan inspiración, otros te enseñan disciplina, algunos abren oportunidades y otros te recuerdan lo que no quieres repetir. Todos, en la medida en que los sepas apreciar, pueden sumar a tu patrimonio invisible. En el camino financiero no solo importa cuánto dinero se acumula en cuentas o inversiones, importa también a quién puedes llamar en momentos decisivos, con quién puedes asociarte, de quién puedes aprender y a quién puedes enseñar. Esa riqueza relacional es la que sostiene los proyectos a largo plazo y convierte logros individuales en triunfos compartidos. Capítulo 6. Aprendizaje continuo. El interés compuesto del conocimiento. El dinero puede perder valor con la inflación, los negocios pueden cerrar y los mercados se transforman de manera impredecible, pero lo que nunca se devalúa es lo que sabes y lo que eres capaz de aprender. El conocimiento actúa como un interés compuesto. Mientras más lo alimentas, más se multiplica y más produce a lo largo del tiempo. Cada pequeño aprendizaje, cada idea incorporada, cada habilidad pulida se acumula silenciosamente hasta transformarse en una ventaja que diferencia a quienes prosperan de quienes se estancan. La sociedad suele celebrar los logros visibles, un título, un ascenso, un premio, pero la verdadera riqueza intelectual no está en un certificado colgado en la pared, sino en la capacidad de aprender incluso cuando nadie te lo exige. Esa disposición a crecer de forma continua convierte a una persona en alguien que nunca queda obsoleto. Mientras muchos se conforman con lo que ya saben, quienes mantienen su mente abierta a nuevas ideas se adaptan mejor. Reconocen antes las oportunidades y encuentran caminos donde otros solo ven obstáculos. El aprendizaje continuo no es solo cuestión de libros o cursos. Se encuentra en conversaciones con personas diferentes a ti, en la observación de cómo otros resuelven problemas, en la curiosidad que te impulsa a investigar lo que no entiendes y en la práctica constante de tus habilidades. Lo esencial
es mantener un estado de exploración permanente, porque lo que hoy parece irrelevante, mañana puede convertirse en la pieza que te permita avanzar. Imagina que cada año te comprometes a aprender algo nuevo, no necesariamente algo monumental, sino algo que sume a tu vida. Ese hábito, sostenido por una década, te daría un arsenal de conocimientos y experiencias que, acumulados, te harían imposible de reemplazar en cualquier entorno, así como el interés compuesto transforma unos pocos dólares en una fortuna con el paso de los años. El conocimiento, bien acumulado y practicado, puede transformar una vida entera. El error más común es pensar que el aprendizaje tiene un punto de llegada. Esa idea crea profesionales que se detienen en el tiempo, creyendo que ya lo saben todo. El mundo actual no perdona esa arrogancia. Los cambios tecnológicos, culturales y económicos obligan a mantenerse en evolución constante. El verdadero lujo no está en lo que posees, sino en la capacidad de seguir aprendiendo, porque esa es la herramienta que garantiza que podrás reinventarte una y otra vez. También es importante entender que el conocimiento no solo debe acumularse, sino aplicarse. Aprender sin poner en práctica es como guardar herramientas en una caja sin usarlas nunca. El aprendizaje se consolida cuando lo llevas al terreno de la acción, cuando lo conviertes en resultados, cuando te atreves a equivocarte y ajustar el rumbo. Ese proceso de prueba y error fortalece el aprendizaje mucho más que la teoría aislada. Invertir en ti a través del conocimiento es una de las decisiones más rentables que existen. Cada hora dedicada a aprender algo útil se convierte en una semilla de oportunidades futuras. Una semilla que crece en tu mente y no puede ser robada ni devaluada. Mientras más te expandes intelectualmente, más valor ofreces al mundo, y cuanto más valor entregas, más difícil es que las puertas permanezcan cerradas. Si las relaciones que construyes son los puentes hacia nuevas oportunidades, el aprendizaje es el combustible que te permite cruzarlos con confianza. Es lo que te da la capacidad de adaptarte, de ser relevante en cualquier época, y de no depender de un único camino para prosperar. El aprendizaje continuo no es una obligación académica, es un estilo de vida que asegura que nunca dejarás de crecer, sin importar cuántos años pasen o qué tanto cambie el mundo. Capítulo 7. Educación como patrimonio personal. Cuando se habla de patrimonio, lo primero que suele venir a la mente son bienes materiales, una propiedad, una inversión, una cuenta bancaria. Pero existe un patrimonio que no se registra en balances ni aparece en herencias, aunque es el que determina la solidez de todo lo demás: la educación. No se trata únicamente de títulos o certificaciones, sino de la construcción de un acervo interno que nadie puede arrebatarte. La educación es el capital invisible que multiplica tu capacidad de generar oportunidades y sostenerlas en el tiempo. La diferencia entre alguien que se limita a sobrevivir y alguien que logra prosperar muchas veces no está en la cantidad de recursos que tiene al inicio, sino en la educación que guía sus decisiones. Una persona sin educación financiera, por ejemplo, puede ganar grandes sumas y perderlas con la misma rapidez. En cambio, alguien con una base sólida de conocimientos puede transformar cantidades pequeñas en un futuro estable. Ese poder no depende de la suerte ni del azar, sino de la calidad del patrimonio educativo que cada individuo ha decidido construir. La educación como patrimonio personal se manifiesta en varias capas. Está la educación formal, la que proveen las instituciones y que abre puertas en determinados entornos. Pero también está la educación autodidacta, aquella que surge de la curiosidad, de las lecturas, de las experiencias y de la capacidad de hacer preguntas que otros no se atreven a formular. Y quizás la más poderosa de todas,
La educación práctica, la que se forja en el terreno real, donde los aciertos y los errores se convierten en lecciones que no se olvidan jamás. Cada vez que inviertes en aprender algo nuevo, estás ampliando tu patrimonio personal. Si dedicas tiempo a comprender cómo funciona una industria, cómo se desarrolla una habilidad o cómo se administra el dinero, estás construyendo un capital que crece contigo y que te acompaña incluso en los momentos más difíciles. Mientras todo lo material puede perderse, ese conocimiento permanece y actúa como cimiento para volver a levantarte. Es importante comprender que la educación como patrimonio no se hereda de manera directa. No basta con haber crecido en un entorno privilegiado. Lo que se hereda son hábitos, actitudes y ejemplos, pero cada persona debe construir su propio legado educativo. Sin embargo, lo fascinante es que, una vez lo tienes, sí puedes transmitirlo a otros, enseñando, compartiendo experiencias y siendo ejemplo vivo de lo que el aprendizaje puede lograr. Ese acto convierte tu educación en un patrimonio que trasciende tu vida y se expande en quienes se nutren de ti. La educación también es un filtro que protege de la manipulación. Una mente sin formación es fácilmente arrastrada por promesas vacías, tendencias superficiales o ilusiones pasajeras. En cambio, quien ha construido un patrimonio educativo sólido tiene criterio, sabe cuestionar, analizar y elegir con mayor claridad. Esa fortaleza intelectual es un escudo que no se ve, pero que te mantiene firme cuando otros se dejan llevar por la corriente. Cuando se habla de riqueza personal, pocas veces se coloca la educación en el centro de la conversación. Sin embargo, todo lo demás depende de ella. Sin educación no hay gestión financiera sostenible. Sin educación, las relaciones carecen de estrategia. Sin educación, el tiempo se desperdicia en distracciones improductivas. La educación es el cimiento que sostiene todo tu edificio personal y profesional. Invertir en tu educación no debería ser visto como un gasto, sino como la construcción de un patrimonio silencioso que multiplica su valor en cada etapa de tu vida. Y lo mejor es que, a diferencia de otros activos, nadie puede arrebatártelo. Es un capital que viaja contigo, que crece con cada experiencia y que puede convertirse en la herencia más valiosa que entregues a quienes vienen detrás. Capítulo 8. Experiencias que te pagan 2 veces. No todas las inversiones que haces en ti mismo se ven reflejadas en cifras inmediatas. Algunas parecen costosas al inicio, pero con el tiempo revelan un retorno que va mucho más allá del dinero. Es lo que ocurre con esas experiencias que te pagan 2 veces. Una, en el instante en que las vives, y otra en el eco que dejan en tu vida, multiplicando su impacto mucho después de haber ocurrido. Piensa en un viaje en el que, además de conocer un lugar nuevo, descubriste perspectivas que cambiaron tu manera de ver el mundo. O en un curso que no solo te dio conocimientos técnicos, sino que te conectó con personas que terminaron siendo aliados importantes en tu camino. Incluso en un reto personal que, al superarlo, no solo te dio satisfacción, sino también la certeza de que eras más capaz de lo que pensabas. Esos momentos no son simples anécdotas, son capital acumulado que te sigue generando valor con el paso del tiempo. La primera forma en la que estas experiencias te pagan es emocional. La satisfacción, la alegría, el orgullo o la energía que generan alimentan tu presente y te impulsan a seguir avanzando. Pero la segunda forma es aún más poderosa. La huella que dejan en tu memoria y la manera en que se convierten en herramientas, aprendizajes o contactos que abren oportunidades futuras. Una experiencia bien elegida se convierte en un activo que sigue rindiendo frutos años después de haber ocurrido. Lo interesante es que no siempre se trata de experiencias costosas o exclusivas. A veces basta con decir sí a un proyecto desafiante, aceptar una invitación inesperada, explorar un entorno distinto al habitual
o arriesgarse a probar algo nuevo. La riqueza está en atreverse, en salir de la rutina y en elegir conscientemente actividades que alimenten no solo el bolsillo, sino también la mente y el espíritu. Las experiencias que te pagan 2 veces también son una inversión contra el arrepentimiento. Muchas personas se lamentan más por lo que no hicieron que por lo que hicieron. Quien decide invertir en experiencias, aunque al inicio parezcan incómodas, demandantes o inciertas, termina construyendo un archivo personal de recuerdos y aprendizajes que se convierten en patrimonio emocional e intelectual. Es un tipo de riqueza que no desaparece y que incluso, con los años, se valoriza aún más. Además, estas experiencias tienen un efecto multiplicador en tu círculo. Una vivencia personal que compartes puede inspirar a otros, generar confianza y fortalecer vínculos. Una persona que transmite lo que ha vivido y aprendido se convierte en fuente de valor para quienes le rodean. Así, lo que comenzó como un momento individual se convierte en una experiencia colectiva que te paga una tercera vez, a través de la influencia positiva que ejerces en otros. Lo importante es aprender a identificar qué tipo de experiencias tienen este doble pago. No se trata de llenar tu agenda con actividades sin propósito, sino de elegir aquellas que suman a tu crecimiento personal, amplían tu perspectiva y te dejan aprendizajes que permanecen contigo. Pregúntate, ¿esta experiencia solo me entretendrá o también me transformará? Esa pregunta puede ayudarte a decidir mejor en qué invertir tu tiempo, tu energía y tu dinero. En el fondo, las experiencias que te pagan 2 veces son una manera de recordarte que tu vida no se mide solo en ingresos, sino en historias que enriquecen tu memoria y en lecciones que te preparan para el futuro. Cada vez que eliges una experiencia con propósito, estás construyendo un archivo invisible que se suma a tu patrimonio personal y que, en el momento menos esperado, puede abrir una nueva puerta. Capítulo 9. Tiempo como activo negociable. De todos los recursos que posees, el tiempo es el más justo y, al mismo tiempo, el más implacable. Nadie puede acumularlo ni comprarlo en exceso, pero sí es posible decidir cómo se usa, con quién se comparte y en qué se invierte. Esa es la razón por la que el tiempo puede entenderse como un activo negociable. No se renueva, pero sí puede transformarse en resultados, aprendizajes, experiencias o ingresos, dependiendo de cómo lo gestionas. Cada minuto que entregas a algo o a alguien es una transacción. Puede parecer intangible, pero en realidad estás negociando. Cedes tu tiempo y recibes a cambio un resultado, una emoción, un conocimiento o incluso una pérdida. Quienes entienden esto con claridad dejan de desperdiciarlo en actividades que no generan valor y comienzan a ser selectivos, conscientes de que su tiempo tiene un costo real. El error de muchos es subestimar el valor de su tiempo. Aceptan compromisos innecesarios, consumen horas en distracciones sin sentido o se rodean de personas que no aportan nada a su crecimiento. Ese uso pobre del tiempo es como malvender un activo valioso. Por el contrario, quienes aprenden a negociar su tiempo con inteligencia logran que cada día tenga un retorno, ya sea en bienestar, en progreso personal o en avances hacia sus metas. El tiempo también puede apalancarse, es decir, multiplicarse a través de la colaboración, la delegación y el uso estratégico de herramientas. Al delegar tareas que no requieren tu intervención directa, liberas espacio para dedicarte a lo que realmente produce valor. Al colaborar con otros, combinas tu tiempo con el de ellos, creando un efecto multiplicador que sería imposible alcanzar en soledad. Y al usar sistemas o metodologías de organización, reduces el desgaste y aprovechas mejor cada hora disponible. Una manera de entender el tiempo como activo negociable es calcular cuánto vale una hora de tu vida.
no solo en términos de ingresos, sino en lo que podrías lograr si la usas de manera productiva. Si tienes claro ese valor, se vuelve más fácil decir no a lo que no compensa y más sencillo priorizar actividades que realmente valen la pena. Negociar tu tiempo no es ser rígido, sino ser consciente de que cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. El tiempo también se negocia emocionalmente. Cuando lo compartes con alguien, no solo entregas horas, entregas energía y presencia. Esa inversión, bien hecha, fortalece vínculos y construye recuerdos que valen mucho más que cualquier ingreso. Pero si entregas tu tiempo a relaciones tóxicas o a situaciones que te restan vitalidad, el costo se multiplica en desgaste y en oportunidades perdidas. Lo más fascinante de ver el tiempo como un activo es que, aunque no se acumula, puede convertirse en un patrimonio simbólico a través de lo que haces con él. Las horas que dedicas a aprender, a entrenar tu mente y tu cuerpo, a crear o a cuidar tus relaciones, se convierten en riqueza a largo plazo. Son depósitos invisibles que, aunque no los veas en una cuenta, se traducen en mejores oportunidades y en una vida con sentido. Entender el tiempo como un activo negociable también implica asumir que no puedes estar en todas partes ni hacerlo todo. Negociar no significa exprimir cada segundo, sino elegir con inteligencia dónde vale la pena estar. El verdadero lujo no es tener más dinero, sino disponer de tu tiempo para dedicarlo a lo que realmente te importa. Esa es la negociación más rentable que puedes hacer. Capítulo 10. Del yo mejorado al yo rentable. Mejorarse a uno mismo es un acto noble, pero convertir ese crecimiento en un motor que impacte en tu vida y en tu entorno es un arte aún mayor. El camino de invertir en ti mismo no se trata únicamente de sentirte más fuerte, más sabio o más preparado. Se trata también de transformar esas mejoras internas en una capacidad para crear valor, abrir oportunidades y, en última instancia, generar ingresos que reflejen lo que vales. Aquí radica la diferencia entre un yo mejorado y un yo rentable. Un yo mejorado busca aprender, pero un yo rentable convierte lo aprendido en soluciones para otros. Un yo mejorado trabaja en su disciplina, pero un yo rentable traduce esa disciplina en resultados consistentes que los demás pueden apreciar y recompensar. El yo rentable entiende que todo lo que ha cultivado internamente, conocimiento, habilidades, relaciones, experiencias, puede convertirse en una propuesta de valor única que el mundo reconoce y está dispuesto a intercambiar por dinero, por confianza o por nuevas oportunidades. El error de muchos es quedarse en la fase de mejorarse sin dar el siguiente paso. Dedican años a acumular conocimientos, entrenamientos y reflexiones, pero nunca lo transforman en algo útil para otros. Y lo cierto es que la rentabilidad personal no aparece porque lo digas, sino porque tu crecimiento se convierte en un servicio, un producto, un proyecto o una influencia que aporta. De nada sirve ser un depósito de sabiduría si no encuentras la manera de compartirla, aplicarla y hacerla visible. Convertirse en un yo rentable no significa sacrificar tus valores ni instrumentalizar tu vida. Significa que lo que construyes dentro de ti tiene una expresión externa que genera impacto. Por ejemplo, alguien que ha trabajado en su comunicación personal puede usar esa habilidad para liderar equipos o inspirar audiencias. Quien se ha disciplinado en el manejo del tiempo puede traducir esa fortaleza en una mayor capacidad de ejecutar proyectos. Quien ha cultivado una red de relaciones sólidas puede usarla para crear sinergias y abrir caminos. En todos los casos, la rentabilidad aparece cuando lo que eres se convierte en algo que otros perciben como valioso. La rentabilidad también se mide en términos de opciones. Cuando has invertido lo suficiente en ti mismo, no dependes de un solo camino para avanzar.
Tu yo rentable te da la capacidad de diversificar, de crear fuentes múltiples de ingreso, de elegir con quién trabajar y en qué proyectos involucrarte. Esa libertad es la recompensa natural de haber cruzado de la mejora personal a la rentabilidad personal. El paso hacia la rentabilidad exige valentía, porque significa exponerte, dejar de perfeccionarte en silencio y atreverte a poner en práctica lo que llevas dentro. Implica aceptar que habrá errores, que no todo funcionará a la primera, pero también reconocer que cada intento es una manera de refinar tu propuesta de valor. La rentabilidad personal no se logra desde la perfección, sino desde la disposición a actuar, ajustar y seguir creciendo mientras aportas. Lo fascinante es que cuando logras convertirte en un yo rentable, tu crecimiento ya no depende únicamente de tu esfuerzo individual. Tu impacto empieza a atraer recursos, personas e ideas que antes estaban fuera de tu alcance. La mejora personal te da solidez, pero la rentabilidad personal te da proyección. Y en esa proyección descubres que tu vida se convierte no solo en un camino de superación, sino en un puente que conecta tu talento con las necesidades del mundo. De aquí en adelante, el reto no será solamente invertir en ti, sino asegurarte de que cada inversión tenga salida, que cada aprendizaje, cada relación y cada experiencia encuentre una vía para convertirse en algo que deje huella en otros y al mismo tiempo te brinde la posibilidad de vivir con más libertad. Capítulo 11. La libertad como retorno más alto. La libertad es uno de esos conceptos que se menciona con frecuencia en el mundo de las finanzas, pero pocas veces se entiende en su verdadera dimensión. Muchos asocian la libertad únicamente con tener suficiente dinero para no preocuparse por los gastos diarios. Sin embargo, cuando se profundiza, se descubre que la libertad no es solo la ausencia de preocupaciones económicas, sino la capacidad de elegir con quién compartir el tiempo, en qué proyectos involucrarse y cómo diseñar la propia vida sin cadenas invisibles. Ese es el retorno más alto que se puede obtener al invertir en uno mismo, alcanzar un estado en el que las decisiones no estén dictadas por la urgencia, sino por la voluntad. Invertir en libertad significa reconocer que el dinero es solo una herramienta, no un fin. Si se acumulan dólares sin propósito, tarde o temprano se convierten en una carga. En cambio, cuando cada esfuerzo financiero se alinea con un horizonte de independencia, incluso los sacrificios cotidianos adquieren sentido. Por eso, al pensar en ahorro, inversión o desarrollo personal, conviene preguntarse, ¿me acerca esto a una vida con más opciones o me ata a compromisos que no deseo? La libertad se mide en opciones, y cada opción se conquista antes en la mente que en la cuenta bancaria. Uno de los grandes errores es creer que la libertad llega como un golpe de suerte o un evento aislado. La realidad es que se construye poco a poco, como una escalera invisible. Cada habilidad adquirida, cada relación genuina, cada decisión de gastar menos en lo que no aporta valor y redirigir esos recursos hacia lo que sí lo tiene, va agregando un peldaño. Esa acumulación, con el tiempo, otorga el privilegio de elegir. Es un retorno más alto porque no se consume. Una vez alcanzado, se expande en todas las áreas de la vida. La libertad también se traduce en poder decir no. No a una propuesta que traiciona principios, no a un cliente que agota la energía, no a una rutina que ya no aporta crecimiento. Esa capacidad es, en sí misma, una señal de riqueza. Quien no puede negarse a nada por miedo a perder ingresos o reconocimiento, todavía no ha alcanzado la verdadera rentabilidad de su inversión personal. Por eso, la libertad debe estar en la mira desde el inicio, no como el último escalón, sino como la dirección que orienta todos los pasos.
Hay que entender, además, que la libertad no se limita a lo financiero. Existe la libertad emocional de no depender del reconocimiento externo, la libertad intelectual de elegir qué aprender y desaprender, y la libertad espiritual de vivir alineado con convicciones profundas. Todas estas dimensiones están conectadas con el dinero, porque sin recursos económicos suficientes resulta más difícil sostener decisiones independientes. Sin embargo, reducirlo únicamente al capital sería quedarse en la superficie de un concepto mucho más amplio. Invertir en libertad requiere disciplina y paciencia, pero ofrece un retorno incomparable, el de la paz mental. Cuando no se vive en constante persecución de cuentas por pagar, cuando se tiene un colchón que permite soportar imprevistos, cuando se poseen las habilidades necesarias para reinventarse en cualquier entorno, la mente descansa. Y una mente en calma es más creativa, más estratégica y, paradójicamente, más productiva. En ese sentido, la libertad no solo es un resultado, también es un acelerador de futuros logros. En el fondo, el mayor retorno no está en los bienes adquiridos, sino en el tiempo ganado. Ganar libertad es recuperar la capacidad de decidir cómo pasar las horas, a qué causas dedicar la energía y de qué manera dejar huella en los demás. Al final de la vida, nadie recordará con detalle los estados financieros, pero sí quedará la huella de cómo se vivió, de cuánta libertad se defendió y de qué tan fiel se fue a la propia esencia. Esa es la rentabilidad más alta que existe, la que ninguna cifra puede igualar. Al final de todo este recorrido, se revela una verdad que a veces se pasa por alto. El proyecto más rentable de tu vida siempre serás tú. No hay inversión externa, no hay activo financiero. No hay negocio en el mundo que pueda superar la capacidad de una persona para reinventarse, fortalecerse y expandir su propio valor. El capital más poderoso que puedes gestionar es tu energía, tu conocimiento, tu salud, tus habilidades y tu manera de relacionarte con los demás. Todo lo que has escuchado hasta aquí ha sido una invitación a mirar hacia adentro, porque es ahí donde se encuentran los cimientos de una riqueza que ninguna crisis puede arrebatar. La rentabilidad de invertir en ti mismo no se mide únicamente en cifras, sino en la calidad de vida que logras construir. Cuando dedicas tiempo a mejorar tu mente, a cuidar tu cuerpo, a nutrir tus vínculos y a expandir tu visión, los beneficios se multiplican de formas inesperadas. Te conviertes en alguien que no solo tiene más posibilidades de prosperar económicamente, sino también en una persona más libre, más plena y más capaz de influir positivamente en los demás. Ese es un retorno que trasciende la cuenta bancaria y deja un legado que dura más que cualquier patrimonio material. Pensar en ti como el proyecto más rentable implica dejar de buscar validación externa para tus pasos. Significa comprender que, aunque las herramientas, las estrategias y los modelos financieros pueden ser útiles, lo esencial está en tu disposición a crecer de manera constante. Eres tú quien decide si tus horas se convierten en aprendizaje, si tus ingresos se transforman en libertad y si tus relaciones se consolidan como la base de una red sólida. Todo depende de cuánto apuestes por ti, porque el mundo responde en la medida en que lo haces contigo mismo. No se trata de perfección ni de caminos sin errores. La vida siempre traerá imprevistos y caídas, pero lo que marca la diferencia es la capacidad de levantarse con más fuerza, de aprender de cada tropiezo y de seguir construyendo con paciencia. Invertir en ti es aceptar que nunca estarás terminado, que siempre habrá espacio para evolucionar, y que esa evolución es la fuente de tus mayores recompensas.
Imagina mirar hacia atrás dentro de algunos años y darte cuenta de que tu mejor decisión no fue un negocio exitoso ni una inversión financiera específica, sino el compromiso que asumiste contigo mismo. Eso es lo que hará que, sin importar el entorno, siempre tengas la capacidad de generar nuevas oportunidades. Porque cuando te conviertes en alguien valioso para ti mismo, inevitablemente te vuelves valioso para los demás. Recuerda entender que eres tu propio proyecto, tu propia empresa, tu propio patrimonio más importante, y que la rentabilidad que obtienes al apostar por ti se refleja en cada aspecto de tu existencia, en la tranquilidad con la que duermes, en la claridad con la que tomas decisiones, en la fortaleza con la que enfrentas los retos y en la libertad que te permite vivir la vida a tu manera. El proyecto más rentable de tu vida eres tú, y lo fascinante es que aún estás a tiempo de seguir invirtiendo, de seguir ampliando tus horizontes, de seguir creando. La obra nunca está terminada, y cada día que eliges crecer, estás multiplicando el activo más poderoso que jamás tendrás, tu propia vida. ¿Qué opinión tienes acerca de estos 11 consejos de cómo invertir en ti mismo? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.